Amén, amén. ¿Quién vive? No, lo voy a hacer otra vez. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y el pueblo dice? Amén. Victoria. Otra vez. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Y el pueblo dice? A victoria. Un aplauso fuerte al Señor. Él ha resucitado. Damos gracias a todos ustedes que están aquí en esta casa de Park Cities en español. Todos los que están aquí en la sede central de Park Cities. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunas caras nuevas. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí en este domingo de resurrección. Pero también es un momento histórico porque estamos transmitiendo a nuestra localidad en Vickery a través de lo que es la plataforma digital, y hay un grupo que está en Vickery, así que denle un aplauso fuerte al grupo que está en Vickery. Pero no queda ahí. Hoy es el primer domingo de resurrección, donde el cuarto servicio mensual que estamos haciendo un lanzamiento poco a poco en el área de Batman Lake, ¿verdad? Donde está el lago. Ellos nos están viendo ahí en Buckner International, en el Family Hope Center. Así que vamos a darle un aplauso a todos los que están allí en el centro comunitario de Batman Lake. Gracias por estar con nosotros. Son de esta casa de Park Cities en español. Los que están en línea, los que nos escucharán en la radio o los que nos verán en la televisión o en el internet. Por todos lugares estamos expandiendo el mensaje restaurador del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Estás preparado y preparada para recibir el mensaje el día de hoy? Yo vine muy contento. ¿Por qué? Porque el día de hoy es el día histórico donde celebramos que nuestra historia se partió en dos. Y hoy culminamos con nuestra serie de sermones, el veredicto final. Y vamos a ver, el último título que estamos viendo en esta serie es que estamos vivos. Estamos vivos porque Él vive en nuestras vidas. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Has pasado alguna vez por algún juicio? No levantes la mano. ¿Has presenciado algún juicio civil? Quizás has tenido algún juicio por alguna infracción en el tránsito. Algunos de nosotros que manejamos un poquito acelerado nos pueden haber dado algunas infracciones y pudimos haber ido a alguna corte. Si a usted le ha pasado eso, no levante la mano, pero veo muchas caras que se están riendo. Y esos son amenes internos. Sabemos lo que es un juicio. Hay juicios civiles y esos juicios fueron también los juicios que el Señor Jesús recibió. Ahora, el tipo de juicio que el Señor Jesús recibió fueron tres juicios civiles y, se acuerda, 3 juicios religiosos. El Señor Jesús fue crucificado injustamente, fue tildado por ser un saboteador, por ser una persona que se autoproclamaba el rey de los judíos, y también porque era una amenaza para el reino de aquel entonces. Jesús es injustamente crucificado. El día viernes lo celebramos aquí, conmemoramos eso, pero el día domingo resucitó. Y por eso el día de hoy quiero que usted se recuerde de algunos shows, aquellas personas que ven la televisión mucho, algunas hermanas o hermanos que están en la televisión. Hay algunos shows de arbitraje en la televisión, por ejemplo, el de la doctora Polo. No levante la mano si usted ha sido ministrado por ese show. Pero muchos lo han visto por años, ha sido televisado, ¿no? Y entonces salen los casos y sale lo que es la evidencia y sale lo que es un testigo y hay un arbitraje. En esos momentos hay un veredicto. Todos sabemos que es quizá un juicio. El día de hoy yo quiero que usted y yo vayamos a una sala de juicio. Y algunos de ustedes que han servido en el jurado, hay 2 maneras de ser juzgado. Algunos tipos de casos tienes la opción de ser juzgado por el juez o por un jurado. El día de hoy tú y yo vamos a ser parte de un jurado. Vamos a ser parte de aquella nota que recibimos algunos de nosotros cuando nos llaman a ser jurados y que decimos, ay, quiero ir. ¿A cuánto les fascina ir a ser jurados? Levante la mano. Algunos sí, otros no. Otros decimos, bueno, ¿por qué me convocaron a mí? Pero el día de hoy todos estamos convocados a ser jurados en el juicio de la resurrección. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en lo que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 1 al 12.
Es lo que dice la palabra del Señor. Lucas 24, del 1 al 12. Y vamos a ver aquí, usted y yo somos los jurados, y vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es el veredicto final. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. El domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron, dice la palabra, 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía de ser traicionado y entregado en las manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. Sin embargo, Pedrito, se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría sucedido. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios, gracias por tu presencia. Pido, oh Dios, que tu palabra revelada y tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Somos parte de ese jurado el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa en este relato. Recordemos que en nuestra serie hemos dicho que Jesús no vino únicamente para ser nuestro ejemplo, sino para ser nuestro sustituto. Jesús vino no solamente para seguirlo como un ejemplo, sino para sustituir lo que nosotros no podíamos sustituir. Todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, todo nuestro oprobio, Jesús lo iba a sustituir en la cruz del Calvario. Recordemos que estos juicios fueron totalmente injustos y ahora nos presentamos ante el recuento de la resurrección. Y vamos a responder a esta pregunta: ¿qué pasó con Jesús después de que murió y fue sepultado? Esa es la pregunta que muchos se han hecho por generaciones. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Se lo robaron? Como algunos dicen. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús después de que fue sepultado? Los historiadores como Filo y Josefo, no solamente los evangelistas, sino los historiadores corroboran que Jesús sí existió y que Jesús sí fue crucificado y que Jesús sí resucitó. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. Y como parte del proceso en una corte, tenemos que pasar por diferentes fases. La primera fase es la fase del descubrimiento, es donde se presenta el caso. ¿Qué pasa en esta ocasión? Los seguidores de Jesús, conocidos como sus discípulos y discípulas, ¿cuántas hermanas dicen amén? ¿Ustedes creen que Jesús también tenía discípulas? Uy, hermanas, este era el momento de decir amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, su maestro había sido crucificado y puesto en una tumba con vigilancia. Los sentimientos de decepción y de tristeza debieron ser múltiples. Todos habían abandonado a su maestro, aunque ellos le habían prometido que iban a estar con él. El proceso de duelo estaba a lo que daba en ellos. Y sabes, estos hombres y mujeres pasaron por la negación, el proceso del duelo, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación en solo unos momentos. Y lo iban a pasar en algunos días. Ellos habían decepcionado a su maestro y tenían muchas preguntas como: ¿qué va a pasar con Jesús? ¿Será que sí va a resucitar? ¿Será que sería cierto que iba a resucitar y sería que verdad que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Será que si resucita el tercer día va a establecer su reino?
porque Jesús hablaba de un reino, de un reinado. Y yo creo que también ellos estaban pensando, realmente si va a resucitar, nos va a hablar, porque lo hemos traicionado, ¿no? Es como cuando alguien lo traiciona a usted, usted le va a hablar ahí mismo, claro que no, no sea mentiroso o mentirosa. Usted no le va a hablar. Yo creo que ellos pensaban, Jesús quizá nos va a rechazar, nos hablará o nos tratará distantemente. ¿Será que nos va a tomar en cuenta? ¿Será que va a elegir a otros discípulos para seguir su obra? ¿Será que todo se acabó para nosotros? ¿Te has hecho esa pregunta cuando comienzas a descubrir tu vida? Eso pasó en esos momentos. Sin embargo, estas mujeres y estos discípulos encuentran un hecho inesperado. Versículo 1 y 2 dice que el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Se nos menciona que las mujeres fueron a la tumba a llevar las especias que habían preparado. Prefirieron ir temprano en la mañana el domingo. ¿Por qué? Porque se tenía quizás algunos dichos o algunas tradiciones que pensaban que los espíritus inmundos venían en la noche, ¿no? Y se creía aún así en este tipo de animismo y ellas prefirieron ir en la mañana. Fueron bien temprano en la mañana y entonces ellas querían ser las primeras en llegar a visitar la tumba de Jesús. Ellas querían descubrir de primera mano lo que pasaría con su Señor. Así como llegaron a la tumba y encontraron en esos momentos que la piedra estaba corrida. Los eruditos dicen que esta piedra podría pesar 1 tonelada. Es decir, por más musculoso que sean los hermanos, se llevaban como unos 15 a 20 musculosos así como Hércules, para poder mover la piedra. Y ellas encuentran que la piedra está removida. La piedra había sido corrida. ¿Qué había pasado con el cuerpo de su maestro? Es la pregunta que surge. ¿Qué pasó con el cuerpo de mi Señor? ¿Te ha pasado algo así? ¿Que tienes un hecho inesperado? ¿Que de repente esperas algo y no lo encuentras y cuando llegas te encuentras con algo diferente? Ese es el descubrimiento de la vida. En el juicio de la vida nosotros descubrimos algunas cosas así. Estamos preparando algo y no surge. Estamos esperando algo y no surge. Vamos a hacer algo y no surge de la manera que lo esperábamos. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos dicen amén a eso? O levante la mano. Todos nos ha pasado eso en la vida. La piedra fue removida y así se remueven muchas cosas en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. La vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos. La vida nos puede cambiar. La vida es muy frágil. Y de un día para otro todo nos puede cambiar. A estas mujeres todo les estaba cambiando. Tuvieron un hecho inesperado. El día de hoy yo quiero que pienses en el hecho inesperado que tú y yo estamos pasando en este domingo de resurrección. Hay alguna piedra que fue removida. Hay algo que tú estabas esperando que no es de la manera que tú te estás encontrando en este día. Pero el Señor te va a llevar en este recuento como parte del jurado y vamos a ver que la piedra fue removida, un hecho inesperado, pero también un encuentro inesperado. Versículo 3 y 4 dice, entonces entraron. Mira, aquí están las damas. Las damas digan amén. Ok, las damas digan amén. Y listo, hermanas, están despiertas. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Un encuentro inesperado. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. De pronto tienen un encuentro inesperado. De nuevo, la presencia angelical se hace presente. Como en el anuncio del nacimiento del Señor, habían ángeles, en estos momentos hay ángeles que están anunciando la resurrección de Jesús. ¡Oh, qué bendición! Como cuando María está ahí, entonces viene la presencia, como cuando están los pastores, como cuando está el Señor siendo anunciado por la presencia angelical. En esos momentos, 2 hombres resplandecientes se le aparecen a estas mujeres. Y estas mujeres meditaban en qué habría pasado con el cuerpo de Jesús y 2 ángeles se le aparecieron. La presencia celestial se hizo presente. Las vestiduras resplandecientes muestran que eran seres celestiales porque algo había pasado que había removido los cielos. Jesús había resucitado. Amén. Ahora, ¿qué tipo de encuentro esperas tener en esta sala de juicio hoy? Porque ya la piedra ha sido removida, entramos
Y estamos siendo testigos de que Jesús no está allí. Y la pregunta es allí en esos momentos cuando entran al juicio, que el segundo punto del día de hoy es el juicio. Entonces está el descubrimiento, que es como dicen en inglés, the opening statements, cuando hay en la corte. Ahí está, ese es el descubrimiento. Ahora vamos al juicio. ¿Están listos? Jurados, ¿dónde están los jurados? No, estos jurados no van para ningún lado. Ahora, el juicio, ya estamos en el juicio, ¿ok? De los versículos 5 al 11 vamos a presentar dos cosas. Para que suceda un juicio tienen que suceder dos cosas. Lo primero es, se tiene que presentar una evidencia. Y lo segundo es testigos. Si usted no tiene evidencia y si usted no tiene testigos, paila, dicen en mi país. Es decir, nada que ver. No surge eso. Ahora, la evidencia. Vamos a ver versículos 5 al 7. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Ahí está. La evidencia. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en las manos de los hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Ahí está la evidencia. El asombro y el temor de las mujeres fue evidente. Porque cuando entras a un lugar inesperado o a un encuentro inesperado, lo primero que entra es el temor y la confusión. Los ángeles enuncian la evidencia más notoria al responder, ¿por qué buscan entre los muertos a quien vive? Y el día de hoy es la misma pregunta. Muchos de nosotros venimos a la iglesia el domingo de resurrección y venimos con mortandad, venimos con cosas de muerte en nuestra vida que nos llevan a la muerte. Pero el día de hoy nos recuerda el mismo anuncio angelical que nos dice, ¿por qué buscan entre los muertos a quien vive? Él vive. Recuerden lo que les había dicho, recuerden la evidencia. Los ángeles les recordaron lo que Jesús ya les había mencionado. Porque cuando estamos con temor, lo primero que nos pasa es que se nos va en blanco todo. No sé si a usted no le pasa, pero a mí me pasa. ¿Cuántas de ustedes o de ustedes han tomado algún examen y se han preparado todo y de repente en blanco? ¿No? Bueno, si usted estudió, no sea así como esperando revelación divina, si no estudió, pues no, el Señor le va a decir, agarre las consecuencias, papito, mamita. Pero ¿sabe qué? En esos momentos se va en blanco, hay temor, hay confusión. Cuando hay algo inesperado o algo nuevo, nos aterra y es paralizante. La palabra en el griego es paralizante. El temor es paralizante, angustiante y te lleva como a un sentimiento de muerte en esos momentos. Las personas que tienen ansiedad todo el tiempo sienten que algo les va a pasar o que se van a morir o preocupación en esos momentos. Esa es la palabra, esa es la connotación. Algo ha pasado en mi vida y yo estoy teniendo un encuentro, pero en esos momentos lo más bonito es que el encuentro con Cristo nos sacia cualquier temor. El encuentro con Cristo nos da la paz en esos momentos. Las mujeres, quienes habían también mirado a la distancia, los discípulos, quién sabe dónde estaban esperando. Los hombres como que todavía tardamos un poquito más para agarrar la onda, pero las mujeres estaban ahí y los ángeles les recordaron lo que Jesús les había mencionado. La evidencia es que la cruz ya estaba vacía. El velo del templo había sido roto en dos y ahora en estos momentos el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba. Tres evidencias. Y ellas son recordadas que en el tercer día Jesús había dicho que iba a resucitar. Porque lo primero que pasa con nuestras vidas es que cuando hay temor se nos olvidan las promesas de Dios. Se nos olvida lo que Dios nos dijo. El Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el final de nuestros días. Pero cuando nosotros tenemos problemas, en esos momentos es cuando llega la circunstancia adversa. Y cuando pensamos que todo se va a truncar, cuando pensamos que Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué estás haciendo? Nosotros pensamos que Dios no está obrando, pero Dios nos dice con el anuncio angelical, recuerda que yo estoy aquí, recuerda que yo he resucitado. Y el día de hoy, 9 de abril del 2023, el Espíritu Santo nos recuerda con el mismo mensaje que trae vida a nuestra vida. Nos dice, recuerda que yo estoy vivo y tengo un plan para ti. Esa es la evidencia. La piedra había sido removida, la cruz estaba vacía, el velo del templo había sido roto en dos, es decir, antes del pacto y después del pacto. Ahora el cuerpo de Jesús no estaba allí y ahora ya tenemos la evidencia. Ustedes son jurados,
Ahora va, los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Ahí va, no solamente uno. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, versículo 8. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, lea conmigo ahí lo que dice, María Magdalena, Juana, ahí de ahí viene el nombre Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Y voy a hacer aquí un hincapié, voy a hacer un paréntesis. En los tiempos de Jesús habían dos tipos de personas que no se les creía: a los niños y a las mujeres. Si iban a una corte, un niño o una mujer no se le creía. ¿Por qué crees? Aquí va, esto me hace así, en la piel. ¿Por qué crees que los ángeles se le presentan primero a las mujeres? Porque para Jesús no hay hombre, ni mujer, ni hay judío, ni hay gentil. Para Él todos somos iguales. ¡Qué bendición! El reino es al contrario. Lo vil y menospreciado del mundo, para los ojos de ese entonces, el Señor le da el anuncio a las mujeres. Y estas tremendas van corriendo. La palabra en el original es a toda prisa. No tenían los carros que tenemos ahora, que corremos a toda prisa. Y se nos dice que llegaron a los apóstoles, los testigos válidos, los que la corte de verdad les iba a creer. ¿Y qué hicieron estos tremendos? No creyeron. No creyeron. No mire hacia su esposo, tranquilas. No creyeron. Pero ¿sabe lo que pasa allí? Es que nos da una representación de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es gracia y es justicia. Es amor, bondad. Nos da de que el Señor se revela. Y estos testigos, que no fue nada más una hora. El Evangelio según San Juan. ¿Sabe por qué me quedo con Lucas? Porque Lucas es médico. Y Lucas le gustan los detalles. El Evangelio según San Lucas nos muestra muchos detalles. Y la teología lucana, que se denomina así, tiene muchos detallitos. El Evangelio según San Juan era el pasaje que teníamos para el día de hoy, pero me quedé en Lucas, porque Lucas nos dice que no solamente era María Magdalena, sino que eran muchas otras mujeres las que regresaron. Entonces tenemos evidencia y tenemos ¿qué? Testigos, jurado. Evidencia y testigos. Ahora, ¿qué nos dice? Hay esperanza en el Evangelio. La ilustración se me viene a mente. Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. La habían desahuciado, es decir, ya tenía pocos días de vida. Es llevada a casa y llama a su pastor. Y le dice: pastor, yo quiero organizar todo mi sepelio. Entonces el pastor va, toma nota. Dice: estos son los cantos que yo quiero que se canten en mi funeral. Listo, el pastor está tomando nota. Este es el pasaje que yo quiero que se lea. Y está el pastor tomando nota. Estas son las personas que yo quiero que participe. Que dama, ¿no? Estaba tomando todo. Entonces el pastor ya está listo, se va a ir, ora por ella. Moco tendido, ¿no? Pues se va a morir la hermana. Y sale el pastor y le dice: pastor, no salga, se me olvida algo. Yo quiero que cuando yo esté en el ataúd me entierren con mi Biblia favorita. El pastor dice: ay, qué bueno, hermana, la Biblia favorita, chévere. Pero no solamente eso, pastor. Yo quiero que me entierren con un tenedor en mi mano derecha. Y el pastor se quedó casi como: un tenedor, como que no entendió el pastor, como que dijo: pues no sé, la hermana algo le pasa, pues un lapsus abruptus al final, ¿no? Y se emociona. Pues, hermana, hermana, le entendí bien, hermana, ¿no? Sí, pastor, le estoy hablando de verdad. Yo quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha. ¿Le causa impresión, pastor? Y el pastor dice: sí, mira, hermana, la verdad es que he hecho muchos funerales y pues si yo fuera también me hubiera causado impresión. Pero pues nunca me han pedido que se entierre con un tenedor. Y dice: ¿sabe por qué? Es que yo fui a muchas fiestas y fui a muchos manjares, muchos banquetes. Y cada vez que ya se terminaba el platillo principal, me decía, uno de los meseros se agachaba y me decía: guarda el tenedor,
porque lo mejor está por venir. Y yo quiero que todas las personas que miren el tenedor se pregunten por qué está enterrada con un tenedor. Y que usted les diga, porque la hermana sabía que lo mejor está por venir. Que esta vida es pasajera, pero lo mejor está por venir. Hermanos, hermanas, los que estamos aquí, los que estamos en Vickery, los que están en Batman Lake, los que me están escuchando o me van a escuchar, lo mejor está por venir. Para el creyente, la resurrección de Cristo nos muestra que lo mejor está por venir. Hay esperanza, hay restauración, hay transformación, hay una vida nueva. Para nosotros los creyentes, la muerte no tiene poder porque la vida de Cristo surge en el creyente y tenemos vida en abundancia. Uy, está bueno eso, lo mejor está por ver. Lo leí un día y dije, bueno, la voy a usar. Pues no le voy a decir a mi esposa que me entierro, no sé si muero yo primero o ella, pero pues lo del tenedor es un poco radical, ¿no? Pero voy a pensar en alguna cosa. Tercero, el veredicto. Ahora está, usted y yo somos el jurado y estamos pensando en el veredicto. Versículo 12, estamos caminando juntos. Sin embargo, Pedro se levantó. Ay, ahora Pedrito, otra vez, que lo había negado tremendo. Saltó y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Este era el de la acción. No, Pedro es el que estaba listo. Él fue el que cortó la oreja. Él fue el precursor del último milagro de sanidad de Jesús. Le dijo, tranquilo, wait a minute, todavía no ha llegado mi hora, Pedrito, tranquilo, vas a entender. Ahora Pedro, como es de esos que están llevados a la acción, tenemos uno en la familia siempre así, ¿no? Medio tremendo. Medio que hace todo así, primero lo hace y después pregunta. Así era Pedro. ¿Es usted Pedro o Pedrita? No importa, el Señor lo quiere. Se levantó y dice, agachándose miró hacia adentro. Él también se corrió. En el original no se usa la misma palabra. Agitadamente moviéndose. Es decir, él fue rápidamente. Y dijo, yo lo voy a ver, ay, voy a ver qué pasó. Regresó a casa preguntándose qué habría ocurrido. Todavía se estaba preguntando, Pedrito. Todavía ve la tumba vacía y todavía se sigue preguntando. Y siguen algunos discípulos pensando, ¿cuál es tu veredicto como parte del jurado? Ahora, yo quiero que tú me digas, que pienses en eso. ¿Cuál es tu veredicto? Testigos y evidencia. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Resucitó Jesús o no resucitó? Regresemos al relato. La respuesta, versículos 38 al 41 del capítulo 24, vemos la respuesta de algunos discípulos. Jesús se les presenta, mire, ahí va. Jesús ya está resucitado y como sabe que hay cabecitas un poquito tercas, se les presenta y les dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos y miren ¿qué? Mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Y aún así, ¡ay, Dios mío! Aún así, ¿qué dice la narrativa bíblica? Aún así, ¿qué? Seguían sin creer. Usted dice que incrédulos, usted hubiera sido igual. Y yo también. Llenos de alegría y asombro, no sabían qué era. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? Mi traducción es, ¿tienen fajitas? Yo creo que era pescado, no era fajitas. ¿Tienen tortilla? No. ¿Tienen arepa? No. ¿Le dieron un pedazo de qué? De pescado, dice ahí. Y él lo comió mientras ellos lo miraban. Yo estoy anonadado de la incredulidad nuestra. Jesús le pide algo de comer, le dan pescado, se sienta a comer con ellos y yo me imagino que ellos estaban mirándolo así. ¿Ah? Incredulidad. Uy. Y usted dice, ¿eso existe? Claro que sí. Lo peor es ser crédulo e incrédulo al mismo tiempo. Lo peor es venir cada domingo de resurrección y no dejar que el veredicto final surja en nosotros, que le creamos al Jesús resucitado. La respuesta a un evento como este en esos momentos puede ser temor.
¿Y cuál es nuestra respuesta? Pero también hay una decisión, versículos 44 al 49. Se sigue poniendo bueno. Siempre dejo que la palabra sea la que hable. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí. ¿En la ley de quién? De Moisés. Jesús está usando lo que se llama la apologética. Es decir, defender con la misma escritura lo que él era. Y él dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Por fin. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con toda autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Sabe cuál es el mensaje de Jesús? Si hay un título del veredicto final de Jesús, aquí está el título, 2 puntos, hace la narrativa en la traducción. Dice, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Ay, pastor, pero ¿cuál es el mensaje que dice la Biblia? Right there. Ahí está. Hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta. Título de la semana entrante, hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta. Título del mensaje de la semana que sigue, lo mismo. Claro que vamos a cambiar los títulos, va a decir, ¿para qué voy? No, estoy diciendo alegórico. El mensaje del Evangelio es que hay perdón para todos nosotros por la muerte de Cristo y su resurrección. Amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Ahora dice, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo. Ahora lo iban a entender, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. El veredicto fue establecido hace mucho tiempo. Creas tú o no creas tú, Jesús ya lo había establecido. Él ya lo había establecido. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4 y 5 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesús, de Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. El apóstol Pablo, después de que fue perseguidor de la iglesia, ¿no? De los creyentes, él tuvo un encuentro con el Señor. Y Saulo de Tarso pasó a ser Pablo, el apóstol Pablo. Y después de muchos años desarrolla su teología paulina. Y dice, desde antes de que tú y yo naciésemos, él ya nos amó. Es más, él ya nos escogió, así como eres, tan lindo y linda, te quieras o no te quieras, el Señor te ama. El Señor nos ama. ¿Tú crees que Jesús nos ama? Primera a los Corintios 15, 55 al 57 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido vencida. Por eso el apóstol Pablo dice, oh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos y hermanas. Por eso para el creyente, cuando nos morimos, hay tristeza para los que quedan, pero para el que muere en Cristo es una bendición. Vamos a estar con Él por la eternidad, amén. Ya no va a haber tristeza, dolor, ya no va a haber pelea, drama y megadrama. Ya no va a haber ningún recibo que pagar. Ahora sí dijeron amén, ¿no? Ya no va a haber nada, ya no va a haber conflicto con el marido, con la esposa, con los hijos, con el trabajador. Ya no se va a tener que levantar temprano para ir al trabajo porque el tiempo cronos ya deja de existir. Estamos en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Estaremos con Cristo por la eternidad, estaremos reinando con Él. Por eso para el creyente la muerte es algo precioso, amén. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Hay un himno de antaño. Yo crecí en una iglesia presbiteriana, aunque usted no lo crea, y cantábamos algunos himnos. Y yo recuerdo un himno que cantábamos mucho en los funerales que dice, porque Él vive, vivirá el mañana, ¿no?
Y se paraba la persona, porque Él vive. Y los hermanos, triunfaré el mañana. Yo estaba de chiquito ahí mirando. Porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vivimos por quién? Por Cristo. ¿Y estaremos con quién? Con Cristo. Y si no es por esa cruz, nosotros no tenemos un antes y un después. Sería vana la predicación y sería fútil, es la palabra en el original, nuestra fe. Es decir, no carecería de todo sentido la predicación. Sería muerta. Pero Cristo vive. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué buscas la muerte cuando tienes vida? Porque buscas entre los muertos al que ya está vivo. ¿Cuál es la respuesta a la resurrección de Cristo? Algo precioso es que la escritura, estaba leyendo un día uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, y él trae una ilustración en uno de sus libros donde dice que es como cuando estamos en una corte hablando de la justificación. Y dice, tú y yo estamos en la silla del criminal. El juez tiene que sentenciarnos, pero viene Jesús, el Rey. Se sienta en el podio del criminal. Y antes de que el juez dé con el mazo la sentencia, él dice, yo pago todo el pecado de este criminal. Y no queda ahí, sino que el juez tiene que dar la sentencia culpable. Jesús da el pago en la cruz. Y no solamente eso, sino como es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da la entrada al palacio celestial. ¡Qué bendición! La cruz de Cristo es un antes y un después. Ahora, ¿cuál es tu respuesta a la resurrección de Cristo? Lo primero es, yo decido seguir a Cristo. Y yo no sé si tú has seguido a Cristo o no has seguido a Cristo. Yo estoy apasionado por Jesús porque el seguir a Cristo es lo mejor, es lo más padre, es lo más cool. It is awesome to follow Christ. Es lo mejor seguir a Cristo. Un antes y un después. La cruz la tenemos que ver como nuestra narrativa. Un antes de la cruz y un después de la cruz. Tu pasado y mi pasado quedó en la cruz. La cruz es vertical y horizontal. La cruz es Juan 3:16, pero también es Mateo 28. La cruz nos da a nosotros la conexión con el Señor, pero también la gran comisión de compartir con los demás la buena noticia del Evangelio. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahora, no quiero que lleves la cruz, ¿no? Porque algunos dicen, tengo que llevar la cruz. No. Bueno, que si me llevo esa cruz está bien bonita. Pero está hablando figurativamente. Tiene que dejar su vida en la cruz. La vida cristiana es morir para vivir. Esa es la paradoja del reino. Tenemos que morir para vivir. Ese es el reino de los cielos. Segundo, yo decido comprometerme con Cristo. El día de hoy tú puedes venir y tú puedes decir, yo soy creyente, pastor, yo ya crecí en la iglesia, yo ya hice la oración de fe hace muchos años, pero ¿estás comprometido con Jesús? Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán ¿qué? Éxito. Yo decido comprometerme con Cristo. Cuando nos comprometemos con Cristo, van a haber problemas, dificultades, sí, pero nuestros planes van a tener éxito. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Tú quieres tener éxito en tu vida? Ninguno, tampoco. Uy, Señor. Nosotros que éxito en la vida cristiana es fidelidad, by the way. Es fidelidad. No se trata de una carrera de 50 metros o de 100 metros.
sino de una maratónica en la vida. Dios nos va hablando cada vida. En nuestra vida nos va hablando cada día de nuestra vida. Nos va hablando Él. Tercero, yo decido servir a Cristo. Lucas 22, 27 dice, ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo soy entre ustedes como uno que sirve. El día de hoy yo quiero que concluyamos de esta manera. Debemos dejar que la resurrección de Jesús traiga vida a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa el día de hoy? El veredicto final es vida abundante para todo aquel que cree. Y el axioma, es decir, el resumen del día de hoy es, porque Él vive, nosotros también viviremos. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Los que están en línea siguen con nosotros. Va a haber alguien que va a hacer la respuesta y el llamado ahí en Batman Lake y en Vickery. Pero los que estamos aquí en casa, yo quiero hacer un llamado el día de hoy. Quizás te quieras comprometer con Cristo. Quizás quieras venir a Jesús por primera vez. Hoy es día de salvación, un antes y un después. Y Jesús quiere ministrar tu vida y tu corazón el día de hoy. Amén. Todos con los ojos cerrados, su rostro inclinado. Vamos a orar. Y quizá por primera vez quieres recibir el mensaje de la salvación. Quizá el veredicto es que Jesús quiere estar contigo y Él quiere que tengas una relación íntima con Él. Pero tienes que venir a Él, tienes que venir a Jesús. En estos momentos Él está aquí. Y probablemente vienes por primera vez, segunda vez, enésima vez. Pero este mensaje hizo cabida en tu mente y en tu corazón. Y dices, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero recibirlo como Señor y Salvador. Hoy es día de salvación. La primera invitación es para recibir a Cristo en el corazón. Si tú dices, yo quiero seguir a Jesús, en estos momentos puedes repetir esta oración con fe, es decir, creyendo, diciéndole después de mí, di, Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado y que no puedo salvarme a mí mismo y a mí misma. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Desde hoy yo quiero seguirte, dejar en la cruz mis pecados y recibir el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy yo quiero caminar contigo, obedecer tus caminos y seguir tu voluntad. Lo pido en fe, en Cristo Jesús. Amén.